Vamos a hablar acerca de las características de la comunión. Si hemos estado presentes y atentos a las enseñanzas anteriores, hay un énfasis en la epístola de Juan, que es acerca de la comunión, ¿no? Y es el deseo de nosotros resaltarlo, de la comunión con Dios y de la comunión con los hermanos. Y hemos visto acerca de la conducta de la comunión. Hemos visto el propósito de esta carta. Ahora vamos a ver las características de la comunión. Y yo le he puesto que hay en 4 partes la característica de la comunión. Y la primera característica de la comunión es que es purificadora, ¿no? Entonces, la característica de la comunión que es purificadora. Primera de Juan 2:28 dice lo siguiente: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, ahí, como dicen sus separatas también, hay un elemento muy importante y hasta vital en una relación de comunión, que es la confianza. Y lo contrario a la confianza es la vergüenza. Y justamente el versículo 2:28 nos lo detalla, que para tener una comunión verdadera con Jesucristo debe haber confianza. Debe haber confianza. Y es por eso que aquí el apóstol nos manda que debemos permanecer en Él. Y este versículo es como un resumen a los versículos que hemos visto anterior, acerca de nuestra conducta. Que justamente el hermano Pedro Hawking lo tocó. Que debemos permanecer en Él. Y la pregunta, bueno, para seguir como para tocar también, porque todo tiene que ver, es que el apóstol nos dice que debemos permanecer, que quiere decir que debemos estar firmes en Cristo. Debemos estar firmes en Cristo. Ahora la pregunta es, bueno, algo que debemos cuestionarnos es, oye, ¿pero qué significa estar firme en Cristo? No, porque de esto depende que tengamos confianza en nuestra relación con el Señor. Si no, va a acontecer lo que sucede aquí. Dice que cuando Él se manifieste, debemos permanecer en Él para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es algo que nadie quiere, ¿verdad? ¿Se imaginan ese acontecimiento que todo cristiano espera, que anhela, pero que cuando llegue tengamos que alejarnos por vergüenza? ¿Te imaginas esa escena? Claro que no, es complicado. Pero para que no suceda eso y para que haya confianza, gozo, debemos permanecer en Cristo, debemos estar firmes en Cristo. ¿Pero de qué manera? Es la pregunta. Entonces, vemos que el apóstol no deja al aire de qué manera. Y a pensar, ¿no? Bueno, pues, ¿de qué manera, no? Bueno, yendo a congregar será suficiente. No, lo que el apóstol Juan va directamente es a nuestra vida, directamente a nuestra vida. Y habla de que debemos vivir
de manera justa, de manera piadosa, de manera pura, ¿no? Cuando se refiere al hecho de estar firmes en Cristo, se refiere a nuestra conducta. Ahora la pregunta es, y es algo hermoso, hermanos, que cuando Juan nos dice que debemos vivir de esa manera, también nos dice el cómo lo vamos a lograr. Porque se imaginan que algo que yo les diga, deben hacer esto, y la pregunta es, no te diga el cómo. Recuerdo cuando, como saben, todos o la mayoría, cuando yo estuve mal en cama, cuando ya he salido de una etapa de infección, estaba en cama, yo no, igual, por el tiempo que no me había parado, mi pierna débil, la pierna derecha débil, no me podía parar. Y justo el doctor me dio la referencia de un terapista, y el terapista vino a mi casa, me encontró echado también, y me miró, y el terapista era, yo le calculo que 1,90 m, ¿no? Iba al gimnasio, ¿no? Entonces me dice, a ver, párate. Le digo, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Me dice, voltea, flexiona. No puedo. Me dijo, hazlo porque si no yo lo hago, me dice. Dije, wow, ya lo voy a intentar, me dice. Ya vio, ahora párate, me dice. No puedo. Ya mira, haz así, me dice. Me enseñó, me pega esta pierna, con la pierna izquierda levanta la derecha y ponlo así, sujétalo. Y lo logré parar. Pero a veces, mis hermanos que no sabían, me decían, párate Miguel, pero me decían, párate, pues no me decían cómo. ¿No? Entonces, el punto es que a veces nosotros, muchas veces sabemos qué es lo que debemos hacer, o lo que, a veces nos sugieren que debemos hacer, pero no dicen cómo lo debemos hacer. Y ese es el cómo debemos hacer o cómo lo logramos, es una gran diferencia. Entonces, y es por eso que le digo, es algo hermoso que el apóstol Juan nos dice el cómo debemos lograrlo. Y justamente a partir del versículo 3, de este capítulo 1, de versículo 1 al 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, para tener una vida de manera piadosa, pura, de manera santa, justa, que es la forma como debemos permanecer en Cristo, hay dos cosas, hermanos. Debemos contemplar el amor del Señor y debemos tener una espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Contemplar el amor del Señor y tener la expectativa de la venida del Señor Jesucristo. Ese mirad cuál amor. Juan Taque te dice, mira, contempla qué amor de Dios. ¿No? Y eso abarca desde lo que Jesucristo hizo por nosotros, de la forma que Jesucristo intercede por nosotros, como hemos visto versículos anteriores. Pero a la vez también ver esa esperanza que ahora tenemos de su venida. Y algo que también está en su separata, dice, si el amor de Dios y la esperanza de su regreso no te lleva a vivir de manera justa y pura, tenlo por seguro, hermanos, que nada lo hará. Nada, no hay un motivo o una razón mayor al amor del Señor y a la esperanza que Él nos da para vivir de una manera justa. Y si eso no lo hace, hermanos, nada lo hará. Por más que implementemos, métodos aquí de la estructura de la iglesia, no va a ser posible que tú vivas de manera piadosa. Nada te va a motivar.
¿no? Entonces es por eso que la verdadera comunión es purificadora. Si tú dices que tienes una verdadera comunión con el Señor, eso se va a mostrar en una vida que cada vez anda en piedad, se purifica, ¿no? Entonces, por lo contrario, hermanos, si a veces nosotros nos observamos y vemos que nuestra vida está siendo un poco permisible en algunas cosas, vayamos de frente a la raíz. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? Nos vamos a dar cuenta de que está flojeando también, ¿no? Porque es directamente afecta. Si estamos flojeando en nuestra vida, nuestra conducta, siendo más permisibles en algunas cosas que no nos conviene, si cuestionamos nuestra comunión con el Señor, vamos a ver de que ahí está la razón. Estamos descuidando nuestra comunión con el Señor, ¿no? Entonces, es algo que debemos pensar y meditar. Otra característica de la comunión, de la verdadera comunión, es que es incompatible con el pecado. La verdadera comunión es incompatible con el pecado. No pueden habitar al mismo tiempo en un solo lugar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la verdadera comunión, eso implica que conocemos al Señor, que pertenecemos a la familia de Dios. Y justo cuando vemos aquí en la epístola de Juan, a las personas que permanecen en pecado, tienen una vida de pecado, vamos a ver que siempre acompaña que no conocen a Dios, siempre acompaña el hecho que no han nacido de nuevo y hasta que es hijo de Satanás, ¿no? Entonces, siempre acompaña ello, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Y a qué se debe eso, hermanos? Porque el pecado imposibilita tener o mantener la verdadera comunión con el Señor y con los hermanos. El pecado daña la verdadera comunión. Y acá Juan nos da 3 razones por qué daña, por qué lo daña. El versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hablando de la ley de Dios, hermanos, la ley es una expresión del carácter de Dios. Y en otras palabras, el pecado es cualquier acto, pensamiento que uno tiene que vaya en contra del carácter del Señor. Entonces, es por ello que el pecado es incompatible, imposibilita tener una comunión con el Señor. Entonces, otra razón más por qué el pecado imposibilita esta relación de comunión es porque versículo 5 lo dice: y sabéis que Él, hablando de Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hermanos, Jesucristo vino con un propósito a este mundo y era para llevarnos a Dios, para tener comunión con Dios, para estar en su presencia. Pero había algo que imposibilitaba ello, que era el pecado. Y es por eso que Él dice que Él vino para quitar el pecado de nosotros. Si vamos rápidamente a Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado rompe la comunión con el Señor, rompe la relación con el Señor, imposibilita. Es por ello que Cristo vino justamente para desaparecerlo,
¿Para qué? Para tener comunión con el Padre. Y hermano, eso también se aplica en nuestra relación como hermanos. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 17? ¿Cómo oró Jesucristo? Dice, para que seamos uno. Para que haya comunión. Dice, ¿para qué? Para que como tú y yo somos uno. Cuando Jesucristo vino para quitar el pecado, para tener una comunión con el Padre y para que entre nosotros seamos uno también. Es por eso que el pecado imposibilita tener una relación con Dios y también con los hermanos. Si ponemos a pensar por qué a veces tenemos fallas en nuestra relación con los hermanos, es porque hay pecado, resentimiento, hasta el odio, envidia y tantos pecados que se pueden enumerar. ¿Por qué? Porque eso imposibilita, hermanos, la comunión es incompatible con el pecado. Otro motivo más es porque el pecado es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo. Hemos visto que es incompatible con la ley de Dios, con la obra de Cristo, y también es incompatible con el ministerio que está llevando ahora el Espíritu Santo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermanos, nuestra verdadera comunión con Dios comienza en nuestro nuevo nacimiento. En nuestro nuevo nacimiento el Señor nos da una semilla, que es el principio de vida divina que el Dios nos imparte. Y es allí donde Dios comenzamos esa relación hermosa con el Padre. Y entonces, y a partir de allí, Dios dice que está obrando para tener esa relación. Y ahora, ¿a quién nos da? ¿Quién habita en nosotros, hermanos? El gran Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, justamente su nombre es Espíritu Santo, ¿no? Y no puede habitar con el pecado. Entonces, es por eso que el pecado imposibilita la verdadera comunión con Dios y con los hermanos. Y es una característica contundente. Vemos también que la verdadera comunión, hermanos, es basada en el amor. No puede haber una verdadera comunión si no está basada en el amor. Y es por eso que en capítulo 3, del 12 al 17, vemos su negación. Vemos su negación. Y nos da el primer ejemplo, ¿no? Que es Caín, que mató a Abel. El homicidio. Que nosotros decimos, no lo vamos a lograr. Eso nunca lo vamos a hacer, ¿no? Pero justamente el versículo 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Dice, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y aquí vimos el primer ejemplo como negación del amor, pero también vemos y habla que el odio es el equivalente espiritual del homicidio. Es más, el odio es la expresión máxima del odio. El homicidio es la expresión máxima del odio. Uno puede expresar el odio de manera distinta, no llegando al homicidio quizá, pero el homicidio es la expresión máxima del odio. Y Dios acá va al móvil que ocasiona el homicidio.
Entonces, debemos pensar, hermanos, ¿qué alberga nuestro corazón? ¿Qué alberga nuestro corazón? Si alberga odio, resentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también va a imposibilitar una verdadera comunión con el Padre, una verdadera comunión con los hermanos, ¿no? Su negación también es la indiferencia hacia las necesidades de otros. Y eso lo vemos en versículos 16 y 17, cuando dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es algo que debemos hacer. Quizá aquí no lo dice por el hecho de que lo están haciendo, sino porque había esa falta. Y lo comprueba el versículo 17, dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Quizá la muestra, o de la misma manera, quizá la expresión máxima del amor es dar la vida por el hermano. Pero también hay expresiones mínimas e importantes, que es también suplir necesidades de los hermanos. Y justamente acá pone el ejemplo. Si vemos necesidad de los hermanos y somos indiferentes, la pregunta es clara y contundente, hermanos. Bueno, y es una característica de Juan, que es contundente. O sea, el amor de Dios puede habitar en el corazón de aquel que es indiferente a las necesidades de otros. Bueno, y ahorita como iglesia estamos pasando muchas necesidades de hermanos que tienen necesidades físicas, o sea, monetarias quizá, pero también tienen necesidades emocionales, ¿no? Necesitan de una visita, de palabras de ánimo, ánimo espiritual, ¿no? Justo cuando yo pasé, el tiempo difícil, la etapa difícil en mi vida, yo expreso así cuando, doy testimonio, es que una muestra que Dios estuvo allí conmigo y me animó, es la muestra como mis hermanos estuvieron conmigo. No, esa era una expresión de Dios hacia mí, lo tomaba. Y es algo que creo que me animó y superé, por decir rápidamente, esa situación difícil, ¿no? Entonces, vemos que el apoyo emocional, el apoyo espiritual es muy importante. Quizá muchos no podamos tener ese apoyo, quizá de desprendimiento de dinero, pero quizá hasta más importante sería el apoyo emocional, espiritual, ¿no? Entonces, y justamente estamos pasando por esas circunstancias como iglesia. Entonces la pregunta, hermanos, que debemos hacernos es: ¿qué estamos haciendo, no? Solamente nos enteramos, sí, el hermano tal, la hermana tal, nos enteramos, bueno, sí, no, qué pena, y no hacemos nada. Entonces mi pregunta para ustedes sería: ¿realmente el amor de Dios mora en tu corazón? ¿Realmente lo crees así? ¿Por qué? Porque, hemos visto su negación, pero también vemos que la verdadera comunión está basada en el amor y es práctica. 3:18 dice lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, afirmar que amamos a alguien, no es suficiente, porque el amor no es cuestión de sentimiento, sino de obras, ¿no? Sino de obras. Entonces debemos tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estoy obrando que está mostrando mi amor?
hacia mis hermanos. Hacia mis hermanos. Hermanos, también es algo hermoso también, que es la verdadera comunión es beneficiosa. Es beneficiosa para nuestra vida. ¿Por qué? Por dos motivos. Creo que hay muchos más también, pero aquí pongo dos motivos, que es beneficiosa a nosotros porque nos da seguridad de nuestra salvación. Nos da seguridad de salvación. Y no sé, no sé si a ustedes, pero bueno, a veces antes me ha pasado a mí que a veces quizá ponía a veces en duda mi salvación. Quizá dije, wow, Señor, ¿soy salvo? ¿Realmente soy salvo? Y quizá muchas veces eso sucede cuando nuestra vida no anda bien delante del Señor. Y bueno, creo que es permitido eso. No es un estilo de pensamiento, pero es permitido, hermanos. Pero el hecho de que mostremos ese verdadero amor, de que andemos en la verdadera comunión con Dios y el Padre, nos va a dar esa certeza de que realmente somos salvos. Dice versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. El versículo es claro que el hecho de tener esta conducta, hermanos, esta comunión verdadera, nos va a dar una certeza, una seguridad de nuestra salvación. Y a la vez también Dios va a contestar nuestras oraciones. Y es una promesa maravillosa, porque dice, voy a leer versículos 21 y 22, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces vemos que no solamente nos da una seguridad de salvación, sino que va a responder nuestras oraciones. Quizá, hermanos, ustedes están ahorita orando por algo que desean, por una necesidad. Quizás Dios no les responde, no ha contestado. Quizá hay muchos factores, pero lo que les invito a pensar quizá hoy es cuestionen su comunión con Dios y con los hermanos. Quizás sea ese el obstáculo que impide que Dios bendiga su vida con esa respuesta a lo que están solicitando. ¿No? Debemos pensar en eso. Justamente hoy día vemos en la SC que Dios cumple lo que Él dice. Dios cumple que nos va a bendecir. Él es fiel. Y amén por eso, porque Dios es fiel, porque Él cumple lo que Él dice y promete. Pero hay bendiciones, hermanos, que Dios condiciona a nuestra obediencia. Y muchas veces nosotros perdemos de esas muchas bendiciones por nuestra vida, porque quizás no estamos obedeciendo a Dios. No gozamos del gozo que debemos gozar, porque quizás estamos permitiendo pecado en nuestra vida. Entonces, de esta misma manera, quizá Dios no está respondiendo, hermanos, esas oraciones, porque la comunión que tienes con Dios y la comunión que tienes con los hermanos no están dando bien. Entonces, es algo que debemos estar meditando, ¿no?
Y para terminar, hermanos, justamente aquí Juan en los versículos 23 y 24 da una conclusión. Y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu que nos ha dado. O sea, estos versículos reiteran 3 características de la epístola que lo detalla, que es creer, amar y obedecer. Creer, amar y obedecer. Y lo resume, ¿no? Que son necesarias, hermanos, y son evidencias de una salvación genuina, y que son evidencias de que mantenemos una verdadera comunión con Dios y con los hermanos. Si no hay estas 3 características en nuestras vidas, debemos pensar, hermanos, y examinarnos cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con los hermanos, ¿no? Y justamente también, pero hay una promesa, hermanos, si existe, que dice, nos promete que Dios, el Espíritu Santo, estará con nosotros. Y esta es una promesa hermosa, ¿por qué? Porque si vemos quizá la manera como debemos vivir y nos ponemos a pensar y solamente lo limitamos a nuestras fuerzas, es imposible. Es imposible vivir de la manera que Dios nos pide en nuestras fuerzas. Pero Dios nos promete, hermanos, que si vivimos en esa verdadera comunión, si vivimos en esa verdadera con Dios y con los hermanos, Dios está con nosotros. Y esa es la gran promesa, hermanos, que debemos tener siempre en nuestra mente. Y es algo que he querido resumir para poder pensar, analizar nuestra comunión con Dios, analizar nuestra comunión con los hermanos. Si esta comunión que tenemos nos está purificando, ¿no? Hoy en día, preguntas como, ¿realmente tu comunión con Dios se evidencia en una vida pura? ¿Tu relación con los hermanos está basada, o mejor dicho, te estimula una vida pura, o simplemente es para pasar el rato, o simplemente es entretenernos? Porque si no te está estimulando una vida más pura, realmente no podemos, según Juan, no podemos llamarle verdadera comunión. Si esta vida está permitiendo pecado, si esa relación que tiene está permitiendo pecado, también no podemos llamarle verdadera comunión. Si esa relación que tiene no está basada en el amor, no se puede llamar verdadera comunión. Y como consecuencia, hermanos, va a haber beneficio en nuestra vida. Así que, hermanos, espero que hayamos sido bendecidos y podamos ser estimulados a tener esta comunión que Dios nos quiere dar, nos quiere bendecir. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este tiempo, Señor. Y Señor, sabemos que tú tienes grandes promesas para cada uno de nosotros, Señor, y promete, Señor, de manera cosas tan increíbles, Señor, que superan nuestro entendimiento, Padre. Y a veces nosotros, Señor, muchas veces no gozamos de esas bendiciones, Señor, porque no andamos, Señor, como tú quieres. Señor, somos muy indiferentes a lo que tú dices y te pedimos perdón, Padre. Quizás, Señor, nuestra comunión contigo, Señor, no ha estado yendo bien, Señor, no estamos permitiendo cosas
Y te pedimos perdón, Padre, y te pedimos que queremos tener esa verdadera comunión contigo, Señor, que nos purifica cada vez más. Vivir contemplando tu amor, vivir expectante, Señor, de tu venida. Ayúdanos, Padre, a poder también ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos, Señor. Como iglesia, Señor, ayúdanos a poder apoyar a nuestros hermanos que están pasando pruebas difíciles, Señor. Para ayudarnos a poder reflexionar en este tiempo de tu palabra, Señor, y sé tú, Señor, que estés obrando en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.